Vamos ahora a poner nuestra atención en la respuesta en frecuencia para entender qué es y qué representa dicha respuesta en frecuencia. En el tablero vimos que la respuesta en frecuencia se podía calcular a partir de la respuesta al impulso como la sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito de h de k por e a la menos j omega k. En este punto me gustaría introducir un cambio de notación. Observen que esta sumatoria está en función de la variable k. Sin embargo, por costumbre nosotros solemos representar a las variables discretas en función de la variable n. Entonces vamos a sustituir a k por n y esta sumatoria se convierte en la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de h de n por e a la menos j omega n. En adelante, cuando hablemos de calcular la respuesta en frecuencia de un sistema, vamos a usar esta expresión. Vamos ahora a revisar algunas propiedades y definiciones relacionadas con la respuesta en frecuencia de un sistema. Ya habíamos dicho que la respuesta en frecuencia es característica y única para cada sistema LI. También que nos permite predecir la salida de un sistema LI a cualquier exponencial compleja. Concretamente, nos permite predecir el factor de escala A que nosotros tenemos que aplicarle a esa exponencial compleja, según su frecuencia. La respuesta en frecuencia es una función compleja. Esta aclaración es en realidad una cuestión bastante simple, pero vamos a revisarla con más cuidado en el tablero. Nosotros estamos habituados a las funciones de variable real. Por ejemplo, la función y igual f de x para cada valor de x me genera un valor y que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Qué es una función compleja? Una función compleja puede ser también f de x, pero en este caso el resultado de valor de esta función en la variable de entrada x va a ser un número que pertenece al conjunto de los números complejos. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual al seno de x más 2 coseno de x. Sabemos que para cualquier valor que le asignemos a la variable x, el resultado va a ser un número real, por lo tanto esta sería una función real. Un ejemplo de función compleja, y igual seno de x más 2j por el coseno de x. En este caso, cuando nosotros le asignamos un valor a la variable x, el resultado va a ser un número complejo y por lo tanto esta función sería una función compleja. Bien, tal como les acabo de mostrar en el tablero, hemos dicho que la respuesta en frecuencia es una función compleja. Por lo tanto, tiene magnitud y tiene fase. La magnitud se conoce como respuesta en magnitud del sistema y la fase se conoce como respuesta en fase del sistema. Vamos a revisar un poco la notación respecto a la respuesta en frecuencia. Como la función h de omega es una función compleja, entonces nosotros podemos separar la parte real y la parte imaginaria. Esta es la representación cartesiana. También podemos expresarla en forma polar como la magnitud de h de omega que multiplica a e elevado a la j por la fase de h de omega. Esta magnitud es la que se conoce como respuesta en magnitud y esta fase es la que se conoce como respuesta en fase del sistema. En el resto de este curso vamos a adoptar esta notación para representar a la respuesta en frecuencia. Esto de darle nombres a la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia obedece a que más adelante estos dos conceptos cobran mucha importancia al momento de interpretar físicamente el procesamiento de señales discretas.
Por eso es muy importante que tengamos claridad sobre esta notación y estos nombres. Vale, con estas aclaraciones de notación, vamos a revisitar la respuesta de un sistema LI a una exponencial compleja. De diapositivas anteriores tenemos que si la entrada de un sistema es una exponencial compleja de frecuencia omega sub 0, entonces la salida es la misma exponencial compleja multiplicada por un factor de escala que corresponde a evaluar la respuesta en frecuencia en la frecuencia omega sub 0. Entonces aquí tenemos nuestra señal de entrada y aquí está la salida correspondiente. Si reemplazamos a h de omega sub 0 por su representación polar, tendremos la magnitud de h de omega sub 0 que multiplica a e a la j por la fase de h de omega sub 0. Todo eso multiplica a nuestra exponencial compleja de la entrada e a la j omega sub 0 n. Si agrupamos las dos fases, tenemos que el resultado es la magnitud de h de omega 0 por e a la j omega sub 0 n más la fase de h omega sub 0. Este es exactamente el mismo resultado que habíamos observado anteriormente, según el cual una exponencial compleja a la entrada de un sistema LI sufre un escalamiento y un desfase. Ahora lo que sabemos es que este escalamiento A se corresponde a la respuesta en magnitud del sistema evaluada en omega 0 y la fase teta se corresponde a la respuesta en fase evaluada en omega sub 0.